A ver, estamos hablando, lo teníamos ahorita contemplado, pero entonces mientras nos vamos con el doctor Jesús Colín. ¿Qué hacer, doctor, y cómo no caer en pánico en esta, en esta temporada que la que estamos? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, como hemos mencionado y como la experiencia nos ha dado en diferentes contingencias de enfermedades, caer en pánico es muy difícil para la población en general, pero sí yo estoy percibiendo en esta ocasión que se está cayendo. No tengo una medida, pero mi percepción es que hay más pánico que en cuestiones pasadas, como el chikungunya, como cuando tuvimos el brote de dengue, cuando la influenza. En la humanidad el pánico es histórico. Acuérdense cuando vino el VIH, ¿no? Que los pacientes los aislaban completamente hasta En los 80s. en los 80s. Pero sí hay que estar muy pendientes de las medidas que se están haciendo y llevarlas a cabo. Seguimos repitiendo que una de las medidas más importantes empieza en casa y es el lavado de manos, enseñar a los hijos a estar al pendiente de ellos, estar al pendiente de los adultos mayores, que haya disposición de jabón. No, como les mencionaba anteriormente, no se necesitan jabones extraordinarios ni que tengan el nombre desinfectante. Todo jabón por naturaleza es desinfectante, ¿no? Lo que sí se está recomendando por parte de las autoridades es quédate en casa. Pero voy a poner un ejemplo ahorita. Quédate en casa, está bien. Pero ¿qué va a pasar con el paciente que tenga síntomas? Que venga regresando de alguna parte, de alguna parte donde hay casos, y que el paciente diga que tiene fiebre. ¿Qué va a hacer este paciente? Anoche, uno de mis pacientes me habló, bueno, me mandó mensaje que venían de Arizona y que su esposa, y que en Arizona se están reportando casos. Él decidió quedarse en casa, llamar a su médico y había hablado al 911 para ver dónde se va a tomar la muestra o quién va a ir a tomar la muestra. Pero el 911 le dijeron que no, que podía hacer cualquier otra cosa y no relacionado con el padecimiento. Entonces eso me llamó la atención porque está bien. O sea, todos los pacientes que estén llegando, que no van a acudir a un hospital, se van a quedar en casa, pero ¿qué van a hacer? O sea, y los médicos, ¿qué vamos a decirles? O sea, vete a tomar la muestra, ¿dónde? ¿Quién te va a ir a tomar la muestra? Entonces, este ejemplo me puso a pensar que qué va a pasar con los probables casos que se queden en casa. Ujú. ¿Quién los va a atender? ¿Dónde van a ir? O sea, yo como médico de esta familia le recomendé, hay recomendaciones de la secretaría donde hay un teléfono al que hablar, eh, pero estos pacientes llamaron al 911 y no se les hizo caso. Ujú. A ver, entonces, ¿por dónde empezamos? Si a ese nivel, al 911, no se le hace caso a la gente ahorita que está escuchando, ¿cuál es la recomendación que le hace usted para no caer en pánico? Yo, Porque, ¿qué tan grave es, primero, qué tan grave es en caso de que alguien pudiera contagiarse? Para poner en perspectiva. bueno, eh, ya las observaciones que han salido de las poblaciones donde hay casos, es grave en pacientes mayores de 70 años, es grave en pacientes diabéticos, hipertensos o que tienen alguna cardiopatía, pero en la población en general no viene siendo grave. De hecho, la mortalidad fuera de la región de China, donde empezaron los casos, es muy baja, es el 0.7%, no llega ni siquiera al 1%. Entonces, viene siendo grave en poblaciones de riesgo, Vulnerables. vulnerables, como estamos diciendo. Nosotros atendemos a un porcentaje muy alto de población vulnerable, pero también tenemos un grupo de pacientes. Atendemos nosotros más o menos 900 pacientes con VIH. Eh, to- He estado recibiendo una serie de llamadas, una serie de mensajes de este tipo de pacientes, que si ellos son más vulnerables que los otros grupos.
La verdad, en las observaciones que se han hecho, Ujú. no aparece que los pacientes de VIH son más bien controlados, sean más vulnerables que los pacientes mayores de 70 años diabéticos o hipertensos. Ujú. Entonces, esta población de VIH por lo pronto debe estar tranquila. No se ha visto que sean más vulnerables a contraer o a padecer o a complicarse por coronavirus. Ujú. Bien, ¿qué le dice, qué otros pacientes, por ejemplo? Me decía los diabéticos, Los diabéticos, ¿qué otros? ¿Hipertensos? hipertensos, Ujú. pacientes con algún tipo de cardiopatía, pacientes con algún tipo de neumopatía, y, los de más alto riesgo son los pacientes de la tercera edad. De la tercera edad, de Así las es, 60 para arriba. así es. Bien, a ver, dicen que voy con comentarios aquí en la audiencia y la familia del señor contagiado no la van a entrevistar, no, pues que la autoridad la tiene ahorita, no ha dado acceso a esa información. Además, ahí en proyectopuente.com.mx, ahí en el portal, proyectopuente.com.mx están era un músico, se confirma. A ver, checar al doctor al cual acudió en la farmacia y a las personas que fueron a la consulta en caso de Hermosillo, Carla Cepeda, y las guarderías, ¿qué va a pasar con los que sigan en funcionamiento? Las guarderías suponen que, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la recomendación que tiene, por ejemplo, de las guarderías? Bueno, habían anunciado que iba a haber apoyo para que no llevaran que dejaran a los hijos en su casa Ujú. y la gente que tenía que llevarlos tenía que tener apoyo de la empresa para que se quedara con sus hijos en su casa, ¿no? Ujú. Entonces, igual, la misma recomendación es no los conglomerados, aunque la afectación a los niños y las complicaciones de los niños es más baja que en los adultos, ¿eh? Sí es más baja. Es más baja. No es población vulnerable, como se había dicho. Hasta ahorita en las observaciones que han salido no es más vulnerable que los otros grupos que habíamos dicho, ¿no? A ver, doctor Monteverde, buenos días. Tú estabas ahí en el ISSSTE cuando... A ver, se cortó. Vamos a retomar con Montón por Deverte también de nuevo, por favor, porque él estaba ahí cuando se confirmó. Déjense de cosas y ponga atención al coronavirus, dice Abel Mitchell. Señor presidente, cancele sus actos públicos, hágalos en línea, dice Alejandro Pérez Rubio. Juan Carlos Flores pregunta, ¿por qué el presidente del país no copia las medidas de seguridad de países más afectados siendo más adelantados? Los empresarios deben ser conscientes y cancelar sus eventos, Alejandra Fimbres. A las empresas, doctor, por ejemplo, ¿qué recomendaciones le hace? A las empresas, Sí, igual, gracias. que tengan en sus trabajadores las medidas de lavado de manos y que tengan la disponibilidad de los insumos para que se pueda llevar esto y que tengan una supervisión. Eh, Debe haber alguna capacitación para los supervisores de cada área para que estén sobre los trabajadores con esta situación de lavado de manos y la disponibilidad de los insumos para que se pueda llevar a cabo. Ujú. Insumos, Y las, capacitación en el lavado de las manos. personas con síntomas, por ejemplo. Las personas con síntomas, igual, pues no acudir a la empresa hasta que no sean revisados, ¿no? Cada ¿Qué empresa, tipo de síntomas? cada empresa tiene su servicio médico. La mayoría de las empresas tienen su propio servicio médico. Ujú. ¿Qué tipo de síntomas? Los síntomas, vamos a definirlos esto empieza como una gripa, Ujú. que es dolor de cabeza, tos, estornudo, rinorrea. Ujú. Rinorrea es la salida de moco claro. Y falta de aire. Dentro de los primeros días, después de los primeros 3 días, la mayoría de los pacientes que se han complicado han desarrollado que les falta el aire, incluso para caminar. Eso sería uno de los puntos Preocupantes, entonces, por ejemplo, preocupantes, ¿no? la falta de aire. La falta de aire. Sí, porque Rocío, y además Hermosillo es una ciudad de las alergias, y no vamos a empezar a preocuparnos, pues no hay que caer en ese pánico, porque, eh, es decir, mm, Hermosillo se respira mala calidad del aire, hay una ciudad que se caracteriza por eso, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, pero Por eso, para no caer en pánico, porque para la no caer gente... en pánico es aquella persona que no haya tenido contacto o que no haya estado en un área donde se hayan reportado casos. El antecedente epidemiológico para nosotros es muy importante. O sea, si es una persona que no ha salido de Hermosillo Ujú. o que no ha tenido contacto con alguna persona que haya estado en un área donde hay casos, no tiene por qué desarrollar la enfermedad.
Eso Ni por qué alarmarse. ni por qué alarmarse. Eso es una Eso es muy situación. importante, Es, porque la gente ahorita ya anda también. Ayer en las tiendas se volvieron las compras de pánico. Si podemos meter a Luis Ángel Carlín, entonces, ¿qué pasa con el doctor Monteverde que no contesta? Bueno, igual ahorita vienen los especialistas de San José, también le vamos a hacer otras preguntas, porque ahorita se trata de eso. Le reitero, no caer en pánico, por favor. Ya lo resistimos la H1N1 y también hace 11 años y vamos a salir de esto. Solo es llevar a cabo las medidas. No estoy minimizando, solo quiero llamar a la población y por ser un programa masivo este también y de influencia, le queremos decir, por favor, es que siga las medidas nomás, punto. Y como dice el doctor, eso es muy importante. Si usted no ha salido de Hermosillo, si no ha estado en contacto, eh, ah, mm, por ejemplo, con alguna zona de riesgo que se considere, no tiene por qué estar preocupado, así es, doctor. así es. Y No para hay- las personas de Hermosillo que vienen de fuera, por ejemplo, porque me dice, por ejemplo, también que me decía por acá, buen Paco, que pues, no hay. En Hermosillo, eso que ponen en redes es un stand de información en donde solo dan un folleto. Cuando llegamos eran las 11 de la noche, no había nadie y nadie preguntó nada. Que en México no están preguntando nada en los aeropuertos, por ejemplo. bueno, el aeropuerto de México sí. Tengo pacientes que estuvieron en algunas áreas y les tomaron la temperatura y incluso algunos les tomaron muestras de las manos. A ver, esto está pasando, por ejemplo, en las tiendas.